Entonces, 3 fases. Y estas 3 fases, vamos a ver, digamos la primera, generalmente la situación de que se activan mecanismos que compensan, que tratan de compensar ese estado de hipoperfusión tisular generalizada y que va a ayudar a mantener la perfusión de los órganos vitales. Básicamente es el eje angiotensina aldosterona, que lo que va a tratar es retener líquido para aumentar el volumen sanguíneo, aumentar el gasto cardíaco y permitir, en teoría, que haya rápidamente una mejor perfusión a nivel de los tejidos. Luego viene la fase progresiva, donde esos mecanismos que trataron de compensar la baja perfusión tisular empiezan a fallar. Hay un deterioro circulatorio que agrega también desequilibrios metabólicos. Obviamente, lo más importante es que cuando no hay oxígeno, entonces se lleva a cabo una glucólisis anaerobia que como resultado produce la generación de algunos componentes moleculares que disminuyen el pH, son ácidos. Entonces hay acidosis láctica. Todo lo que disminuye el pH no permite que el sistema enzimático de la célula empiece a funcionar bien, o se mantenga funcionando bien. Se pierde la acción de la bomba sodio-potasio ATPase, lo cual es muy grave para cualquier célula. Entra calcio que no puede salir, se empieza a hinchar, hay activación de la cascada de pasas, apoptosis, y bueno, dependiendo del lugar donde ocurra, pues va a ser el trastorno que se va a generar. Imagínense si eso ocurre en el corazón, una falla de bomba a nivel del sistema nervioso central, con alteraciones, ¿verdad? En el estado de la conciencia, y si es en el riñón, con una falla renal, ¿verdad? No podemos eliminar todas estas sustancias que se van acumulando, ¿verdad? Y entonces el paciente entra en estados urémicos, que tienen muchas consecuencias, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, les produce depresión del sistema nervioso central, el amonio, y eventualmente pues el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, una vez que en el organismo aparecen ese tipo de lesiones, realmente es bien complicado que se puedan corregir las alteraciones hemodinámicas, y ya saben ustedes, el paciente se empieza a deslizar hacia algo que se llama falla orgánica múltiple, falla para progresar y pues muerte inminente. Al inicio de la fase, en la fase inicial, la no progresiva, hay mecanismos que sí van a compensar el estado de choque. Aumentan el gasto cardíaco y aumentan la presión arterial. Esto se genera por medio de varios receptores que detectan la disminución del volumen sanguíneo y producen una vasoconstricción periférica para mantener la presión arterial interna del organismo en niveles adecuados. Y obviamente, como es un estado que genera tensión al cuerpo, pues se libera la adrenalina, que genera mayor vasoconstricción, más taquicardia, y eso de alguna manera al inicio va compensando el estado de hipoperfusión. También con la liberación de la aldosterona, pues se va a retener agua libre, y con el eje renina-angiotensina, pues todavía más. Y son mecanismos iniciales, básicamente vasosimpáticos y de renina-angiotensina aldosterona, lo que mantienen al inicio el gasto cardíaco, por así decirlo, normal. Pero ya empieza a dar síntomas. O sea, es un paciente que ya lo tenemos con taquicardia, con estados de hipotensión, quizá con oliguria, que está reteniendo líquidos. Es un paciente que evidentemente a veces tiene también taquipnea, está sudoroso, puede estar muy pálido. O sea, hay datos que nos hablan de que el paciente no está bien, puede estar en estado de choque. Entonces, el efecto neto de todos estos mecanismos compensadores que logran mantener la perfusión, pues es a un costo muy alto, porque está gastando muchísima energía para poder apenas mantener la perfusión adecuada. Hay una vasoconstricción periférica muy tremenda, obviamente hay una dilución del sodio porque se está reteniendo agua libre, no está orinando el paciente, está frío, muy pálido, en general, excepto en el choque séptico. Porque en el choque séptico lo que ocurre es que el paciente tiene una vasodilatación. El paciente no tiene palidez. En este caso, a pesar de estar en estado de choque, puede estar sudoroso, el paciente no está pálido. Pareciera como si estuviera rosadito o rozagante. Vamos a ver entonces lo que son cada una de las etapas del estado de choque. Muy buenas a todos. En este vídeo voy a explicar de forma resumida qué es un shock y las diferentes fases del shock. Pues bien, un shock es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que resulta de una inadecuada perfusión tisular
Hay una hipoperfusión. El vaso está poco perfundido, el vaso sanguíneo está poco perfundido. Por lo tanto, no circula demasiado oxígeno y hay una disminución del requerimiento de oxígeno en las células de los tejidos, de los órganos. Este tejido, igual que en todos los demás tejidos del cuerpo, no recibirán un aporte de oxígeno suficiente como para poder mantenerse. Entonces, este estado hará que el organismo responda de una manera para poder mantener una perfusión más o menos adecuada para mantener en vida los tejidos del cuerpo. Lo que hará será redistribuir el flujo sanguíneo. Si no se corrige y continúa habiendo poco oxígeno en sangre, por lo tanto los tejidos no lo recibirán, lo que va a producir será que los tejidos sufran, provocando un fracaso multiorgánico, incluso la muerte. Entonces, empezando por el principio de forma un poco resumida y después poco a poco nos iremos detallando cada fase. Hay diferentes tipos de shock y diferentes causas dentro de los diferentes tipos de shock. Entonces, me gustaría dejar claro que, como he dicho anteriormente, es un vídeo donde se explica de forma resumida las diferentes fases del shock, pero hay que recordar que hay muchos tipos de shock. Las fases son similares entre ellas, entre los diferentes tipos de shock, pero pueden variar de un shock al otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo ahora lo explicaré de forma resumida, donde la gran mayoría siguen las mismas fases, pero después a la hora de estudiarlos en detalle podréis ver que hay algunas fases que en un shock aumenta el gasto cardíaco y en otro disminuye. Es normal, pero de forma generalizada siguen todos aproximadamente unas mismas fases. Son estas las que explicaré, las que más o menos todas siguen el mismo patrón. Lo que está seguro es que todos presentan una hipoperfusión tisular. Entonces, hay unos conceptos que se deberían tener en cuenta que, si se entienden, después será más fácil seguir la siguiente explicación. El shock, como he dicho antes, es una hipoperfusión tisular. Es esto, los tejidos no están del todo oxigenados, empiezan a sufrir un poco. Entonces, se ve comprometida la tensión arterial de los vasos sanguíneos. El objetivo del organismo será mantener esta tensión arterial estable, o si no, hacer que no disminuya esta tensión arterial. Para poder mantener esta tensión, el cuerpo activará una respuesta neuroendocrina. Se va a activar el sistema nervioso simpático del cuerpo. Lo que hará será, este corazón lo activará, aumentará el gasto cardíaco. Que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Este corazón se va a poner fuerte y lo que hará será latir muy rápido y el volumen del ventrículo izquierdo aumentará y empezará a expulsar mucha sangre hacia el organismo para poder mantener una perfusión estable, para hacer que esta tensión arterial no disminuya. Para que sea posible, el gasto cardíaco es inversamente proporcional a las resistencias vasculares periféricas. A las resistencias vasculares periféricas, que son si los vasos, si las arterias del organismo se ponen más estrechos, los vasos, aumenta la resistencia vascular periférica, por lo tanto, al corazón le costaría mucho eyectar toda esta cantidad de sangre. Por lo tanto, si aumenta el gasto, las resistencias vasculares periféricas no deberían aumentar, al contrario, o se mantienen o disminuyen para que pueda dejar pasar todo este flujo de sangre. Aquí tenemos de nuevo los conceptos importantes del shock en forma de esquema. Tenemos la fase inicial con una alteración de la perfusión tisular, donde el organismo debe compensar esta alteración mediante el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco
Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen de eyección para mantener oxigenados los tejidos del cuerpo. ¿Vale? Esta zona de color naranja sería la fase de compensación del shock. Las resistencias vasculares periféricas no serán superiores al gasto, porque si sube uno, disminuye el otro, por norma general. Hay casos que no se dan, pero por norma general funciona así. Esta sería la fase de compensación. Aquí tendríamos el corazón, el ventrículo izquierdo, donde sacaría bastante sangre para poder mantener la perfusión tisular. Si no se corrige la alteración, si no se corrige la causa, si no administramos medicación o si lo que ha pasado es insostenible, pasamos a la fase de descompensación. Si teníamos la tensión arterial, la presión sanguínea más o menos estable, en la fase de descompensación, aquí es donde empieza a disminuir la presión sanguínea. Aquí ya se ha descompensado todo el esfuerzo que ha hecho el organismo para poder mantener estable la perfusión, empieza a decaer, se cansa, porque si no corregimos las causas o no se mantiene mediante medicación, empieza a decaer. Entonces, fase de descompensación, disminuye la presión sanguínea. Disminuye, por lo tanto, aquí sí que hay una inadecuada perfusión tisular muy severa que produce el shock, que produce el fallo multiorgánico y donde el paciente se podría morir. Muy importante recordar, el shock no es una disminución de la presión sanguínea. Si aquí tenemos el shock, no podemos decir que el shock es igual a una disminución de la presión sanguínea. ¿Que se produce? Sí, pero el shock, para ser correctos, es una inadecuada perfusión tisular. Lo digo porque hay muchas preguntas en exámenes donde dicen el shock es igual a una disminución de la presión sanguínea. No es de todo correcto. Si en otra respuesta aparece esta, que el shock es una inadecuada perfusión tisular severa, hay que darle aquí. Esta es la correcta. Hay muchas preguntas trampas en este tema. Ahora pasaremos a ver las diferentes fases del shock. Pasamos ya a las fases del shock. Antes de empezar hay que recordar, como he dicho antes, que es un esquema general, que hay variaciones en cada tipo de shock. Hay veces que aquí se eleva una cosa, pero depende del tipo de shock, si es cardiogénico, si es hipovolémico, hay cosas que cambian. De forma generalizada se producen de esta manera, pero hay que recordar que hay variaciones. Entonces, recordemos que el shock es igual a una hipoperfusión tisular, que la perfusión tisular depende de la tensión arterial y que la tensión arterial depende del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas. Para poder mantener la tensión arterial, estas dos son inversamente proporcionales. Si aumenta una, disminuye la otra y lo mismo al revés. Entonces, fase inicial del shock. Hay una alteración de la perfusión tisular. La causa, ha pasado algo. Por lo tanto, disminuye la perfusión tisular un poco. El cuerpo lo detecta y dice, vale, hay que compensarlo de alguna manera. Fase de compensación del shock, donde la tensión arterial se mantiene igual. O incluso ahora veremos que se puede elevar un poquito, pero solo un poquito, pero la tensión arterial se mantiene porque hay una compensación para mantener esta tensión arterial. Se mantiene la tensión arterial, se mantiene la perfusión tisular, de momento no hay shock grave, vaya. Entonces, se mantiene la tensión arterial. Para poderla mantener, el cuerpo activa un sistema neuroendocrino, se activa el sistema nervioso simpático y nos encontramos con lo que hemos dicho antes. Se aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, aquí está saliendo mucha sangre, está llegando muy rápido a los vasos sanguíneos para poder mantener la perfusión tisular. Y el sistema nervioso simpático, recordemos que se produce una midriasis, una respuesta de alerta, una midriasis, un sudor frío, mucha sed,
empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, hay una hiperventilación porque como los tejidos del cuerpo les falta oxígeno porque hay una alteración de la perfusión, la respuesta compensatoria es respirar rápido, respirar bastante oxígeno. Entonces, también como hay una alteración de la perfusión, el cuerpo dice, vale, pues ahora no es hora de hacer pipí. Aumenta la ADH, se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Por lo tanto, el líquido que tenemos en los vasos se mantiene. El cuerpo lo que dice es, no se va a escapar nada de nada. Por lo tanto, se mantiene la tensión arterial o incluso se eleva un poco. Tenemos esta fase de compensación donde la tensión está compensada, se mantiene, no hay alteración de la tensión arterial. De momento estamos así, en esta fase, durante un tiempo, que no podemos estar así de forma constante porque el cuerpo, el organismo se cansa. Si no se revierte, si no hacemos nada o si lo que hacemos no es suficiente, pasamos a la fase de descompensación. Como el nombre dice, si aquí hay una compensación y la tensión arterial está mantenida, está igual o ligeramente elevada, en la descompensación aquí sí que tenemos una disminución de la tensión arterial. Por lo tanto, en un primer momento del shock podemos ver solamente un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria y una tensión arterial normal. Cuando ya vemos en un shock que la tensión está baja, normalmente es que ya estamos en esta fase de descompensación. Los mecanismos que hemos aplicado aquí empiezan a fracasar. No es suficiente. Los vasos sanguíneos, después de estar un rato intentando compensar, no es suficiente. Por lo tanto, aquí tenemos el corazón que ya el volumen que recibe el corazón empieza a ser insuficiente. Por lo tanto, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo es muy, pero que muy bajo. Aun y así el corazón intenta mantener una taquicardia compensatoria para que pueda llegar a todos lados, pero si el volumen es muy bajo, por mucha taquicardia que haya, no será suficiente. Por lo tanto, hay un desequilibrio del gasto cardíaco, el gasto cardíaco disminuye, porque es más bajo el volumen de eyección que la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si esto baja, ¡pam!, la tensión va a bajar. Esto se rompe. Aquí teníamos una compensación donde esto se compensaba para mantener la tensión arterial, pero en la descompensación esto ya es insostenible, se rompe. Tenemos una tensión arterial baja, por lo tanto, una perfusión tisular baja. Nos encontramos secuelas del sistema nervioso simpático, que aun y así el organismo intenta luchar con el aumento de la frecuencia cardíaca, que no será suficiente, con la ADH a tope, con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona activado y un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, esto es insuficiente, la orina disminuye por esto mismo, por el sistema de la renina, el gasto cardíaco baja y la tensión baja. Está descompensado y fácilmente pasaremos a la fase tardía irreversible, donde se producirá la muerte del paciente. El shock no responde al tratamiento. Más o menos, de forma generalizada, hay que tener en cuenta que en cada shock hay muchas variaciones. Estas serían las fases del shock. Por ejemplo, en el shock séptico, aquí, por un sistema que se produce en el shock séptico, la orina no disminuye, aumenta. Ya os digo, os tendríais que revisar cada tipo de shock, pero de forma generalizada, esto es lo que pasa. Espero que os haya servido. Muy bien, pues es una vista general a lo que ocurre en las fases del estado de choque. Efectivamente, como bien dice ella, cada uno de los estados de choque tienen algunas características diferentes, aunque todos comparten el hecho de la hipoperfusión tisular generalizada. Cuando hay bajo volumen, digamos por un sangrado, pero podría haber sido también por vómitos, por diarrea, o cuando la bomba falla, pues se genera una disminución en los
es con la fuerza con que va a llegar la sangre, la presión sanguínea con la que va a llegar a los tejidos. Si no llega con suficiente presión esa sangre, pues los eritrocitos no alcanzan a llegar a los tejidos, hacia el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y se produce hipóxia. Cuando se genera en alguno de los órganos más importantes para la economía, como el encéfalo, corazón, pulmones, riñones, renales, digestivo, pues va generando algunas características de lesiones. Ya habíamos visto el síndrome de Waterhouse-Friderichsen la vez pasada, con esa necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales secundarias a problemas de coagulación intravascular diseminado por un estado de choque generado por una septicemia por Neisseria. Entonces, característicamente los pacientes tienen la piel seca y fría, hay vasoconstricción por catecolaminas, excepto en el estado de choque séptico, lo que vemos es vasodilatación, pero en general vemos una TA disminuida, sobre todo en lo que es el hipovolémico y el cardiogénico, una frecuencia cardíaca aumentada, tanto en el hipovolémico como en el estado de séptico. Puede o no en el cardiogénico, porque a veces pudiera ese ser uno de los problemas del corazón, no estarse contrayendo con la frecuencia adecuada por la falla de la bomba. Y hay aumento de las resistencias periféricas totales en el cardiogénico y en el hipovolémico. No así en lo que sería el estado de choque, donde tenemos una disminución de las resistencias totales. Y bueno, quiero que se imaginen, para poder hacer esa distinción de esos tres estados del choque cardiogénico, del hipovolémico y del choque séptico, pues una gran presa. La presa, ¿verdad? No se pueden imaginar la de Hermosillo porque pues no tiene agua, pero imagínense una presa que sí tiene agua, ¿verdad? Como la que tiene ya en Ciudad Obregón, llena de agua repleta, ¿verdad? Porque varios de los ríos que van bajando de la sierra, pues van desembocando ahí. Eventualmente, pues es una presa que sí tiene agua. Ahora tenemos un popote que pues se lleva el agua desde allá y la trae para acá y un pleito eterno con Obregón por eso, aunque creo que con lo del COVID pues ya se les ha olvidado. En fin, que la presa de Obregón sí tiene agua. Ahora, imagínense que alguien decide pescar, ¿verdad? Un día, a lo mejor un fin de semana, a los márgenes de la presa. Es decir, en esta parte de aquí abajo, donde se ve muy tranquilo y muy calmado el flujo, decide, aquí voy a pescar yo en estos márgenes de la presa, porque pues hay poquita agua y quizá logre atrapar algunos pececillos. Entonces, resulta y resalta que en ese momento, estando ahí el pescador en esos márgenes de la presa, deciden abrir las compuertas. ¿Sí? Al principio, él empieza a notar que va a haber un como aumento en el número de peces. Muchos peces van a empezar a caer por aquí, van a ir cayendo, y bueno, él lo va a notar. Va a decir, ah, caray, pues aquí algunos aumentan el número de peces, pero de repente se abren las compuertas de un jalón, ahí está el tipo pescando, ¿verdad? En los márgenes de la presa y empezó a haber un aumento en la cantidad de agua, empezó a subir la marea. Y de repente, imagínense que la sangre, esto mismo ocurre en el corazón. Tenemos el corazón en un estado de choque séptico, donde lo que ocurre es que hay una vasodilatación súbita. De repente todos los vasos sanguíneos, todos se vasodilatan, ¿ok? Entonces, al vasodilatarse súbitamente, hay una mayor capacidad, ¿verdad?, de esos vasos sanguíneos a regresar sangre al corazón, es decir, el volumen aumenta de repente, volumen que va a transportar los vasos sanguíneos, de repente, de un momento a otro, aumenta. Entonces, en esta primera parte del toque séptico, ¿cómo estaría el gasto cardíaco? ¿Alto, normal o bajo? Y los leo. Bien, bien, ¿verdad? Este volumen estaría alto porque es mayor la cantidad de sangre que va a poder manejar el corazón. ¿Y cómo estaría el volumen cardíaco en un paciente que ya tuvo una hemorragia o que la bomba cardíaca no está pudiendo sacar la cantidad de líquido que debería cada vez que bombea, porque no lo está bombeando con la fuerza suficiente? ¿Cómo pensarían que estaría en este caso? Muy bien.
Exactamente. Ok, entonces ya tenemos ahí dos situaciones que se generan durante los estados de choque y que nos pudieran de alguna otra manera ayudar a diferenciarlos. Por eso, cuando ocurre choque séptico, genera una falla cardíaca de gasto alto. Es decir, un estado de choque, pero con gasto cardíaco. Está habiendo una hipoperfusión tisular generalizada, más sin embargo el gasto cardíaco de hecho es muy alto, porque está llegando, gracias a esa vasodilatación, una gran cantidad de sangre de regreso al corazón. Para poder hacer esa diferenciación entre el estado de choque séptico, el cardiogénico y el hemorrágico, que ustedes pensarían, bueno, es que la forma de diferenciarlo pues es con la antecedente del paciente. Si sabemos que tuvo pues, una hemorragia, pues obviamente hipovolemia, si pensamos que ese paciente tuvo un infarto, o es un paciente que ya se conoce con cardiopatía isquémica, pues va a ser cardiogénico, pero si pensamos que tuvo una infección, pues obviamente que es séptico. Pues sí, pero la cuestión es que a veces pueden llegar de urgencias, terapia intensiva, y a veces no se sabe bien qué es lo que le está pasando al paciente. Porque puede ser un paciente automovilístico, pero que a lo mejor no traía fiebre, o es un paciente cardiópata, pero que llegó con una infección de COVID, y habría que ver si el problema que está teniendo es por su corazón de por sí, o es la sepsis que le está generando la infección. Para poder analizar eso, se hace un perfil hemodinámico del paciente y hay un catéter que se llama catéter de Swan-Ganz. Catéter que se introduce, ¿verdad?, directamente a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y después a la arteria pulmonar para medir lo que se llama presión en cuña, lo que nos puede hacer el diagnóstico diferencial. Entonces aquí vemos el catéter de Swan-Ganz entrando a lo que sería la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha, pues se miden ciertas presiones. Y cuando pasa al ventrículo derecho, evidentemente esas presiones ya no son de 10 milímetros de mercurio, aumentan hasta 30. Y luego se va a meter, ¿verdad?, por el tronco de la pulmonar para encajarse finalmente en algún vaso de la arteria pulmonar pequeño, donde se va a medir una cosa que se llama la presión en cuña. Presión en cuña lo que mide pues es hasta donde alcanza a llegar la presión que va a entrar directamente a lo que serían la microcirculación pulmonar, después a los cortocircuitos arteriosos y venosos pulmonares, y mide indirectamente lo que sería la presión de diástole del ventrículo izquierdo. Eso mediante una fórmula matemática ya establecida, que no me voy a explicar en este momento, pero que así es como lo hace. Vamos a ver cómo se canaliza un catéter de Swan-Ganz. El primer paso es canalizar un introductor venoso, como podemos ver mediante la técnica de Seldinger, la habitual en todas las vías centrales. En este caso se trata de un introductor venoso que se coloca por vía yugular izquierda. Siempre hay que comprobar que el catéter venoso tenga el diámetro óptimo para que el catéter de Swan entre y que no sea demasiado grande, ya que fugaría la sangre alrededor del catéter. En este caso ya se ha canalizado la vía, se está dilatando la piel, abriendo un poquito con un bisturí y una vez introducido el introductor se comprueba, como veremos a continuación, que la sangre refluye. Se retira la guía, se retira el dilatador y ahí podemos ver que la sangre es venosa y que refluye. El catéter de Swan-Ganz lo tenemos a continuación, donde se ve esa zona más oscura que es el transmistor y el balón en la punta, que es el que vamos a hinchar para enclavar en la arteria pulmonar y no dañar mientras avanzamos. Cuando vamos avanzando, vemos una curva, en este caso de presión venosa, siempre con el balón hinchado, y según vamos avanzando, veremos que justo empieza a hacer extrasístoles ventriculares, quiere decir que estamos manipulando una zona cercana al ventrículo, posiblemente la aurícula derecha, y una vez que llegamos al ventrículo derecho, la curva cambia y pasa a ser una curva arterial, es decir, late con una presión diastólica muy baja que indica que está en el ventrículo derecho. Si seguimos avanzando, esa presión del ventrículo derecho, la sistólica se mantendrá, pero llegará un momento, como vemos ahí,
que la diastólica aumenta. Eso indica que estamos dentro de la arteria pulmonar. Si seguimos avanzando con el catéter hinchado, con el balón, llegará un momento en que lograremos el enclavamiento, una curva casi plana, por así decirlo, que será la presión de enclavamiento pulmonar. Vemos que se sigue avanzando. Tenemos una presión pulmonar en torno a 40 de sistólica y en ese momento vemos, eso sería la presión de enclavamiento, que luego habría que congelar y medir al final de la expiración. Bueno, podría estar en torno a 10. Muy bien, perfecto. Entonces, ese catéter de Swan-Ganz es importante porque nos permite medir lo que sería el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, una medición que se llama contenido venoso mixto de oxígeno, que es importante, porque como vamos a ver, a veces pudiéramos diferenciar fácilmente, relativamente, el choque cardiogénico de lo que sería el choque séptico, o el choque hipovolémico del choque séptico. Pero a veces no es tan fácil diferenciar un choque cardiogénico de un hipovolémico, es decir, se presentan características similares. Y lo que sería el contenido venoso mixto de oxígeno nos permite hacer esa diferenciación. Acuérdense que la presión en cuña de la arteria pulmonar, pues lo que mide finalmente es la medición del ventrículo izquierdo en diástole. Realmente pues, estamos midiendo la presión capilar como tal de la arteria pulmonar, que si recordarán sale del ventrículo derecho y lleva sangre no está oxigenada y que apenas se va a oxigenar en lo que sería la circulación o la microcirculación pulmonar en los capilares arteriales de lo que serían los alveolos, luego su conexión con lo que sería ya el cortocircuito arteriovenoso. Ya se unen con los capilares venosos pulmonares que van a terminar en la arteria pulmonar que desemboca en la vena pulmonar que desemboca en la aurícula izquierda y que es la única vena que lleva sangre, es así ya oxigenada. Entonces, ¿cómo estaría el gasto cardíaco? Porque es tanto cardiogénico como hipovolémico. Alto, normal, bajo, ¿cómo se les ocurre que estaría? Aquí tenemos una participación que me dicen que pudiera estar, ¿verdad? En un momento determinado, alto, okay, alto, pero luego ya vienen algunos compañeros que nos dicen varios, ¿verdad? Entre Rubén, Zaira, Darío, Luis y Estefanía, que dicen que bajo. Efectivamente, ¿no? El gasto cardíaco en el hipovolémico, en el cardiogénico, pues es bajo. Poca la cantidad de sangre que está saliendo al corazón, ya sea porque falla la bomba o porque tenemos poca cantidad de líquido. El tener un gasto cardíaco bajo, el tiempo que tiene el eritrocito, que tiene que, pues sale del ventrículo izquierdo y luego tiene que pasar por pues por todas las arterias y luego llegar a los cortocircuitos arterioso y venoso y luego regresar hacia el lado derecho del corazón, es un tiempo muy largo, que es muy lento el gasto cardíaco. Entonces, el tiempo que tiene para cederle el oxígeno a los tejidos aumenta. Y si aumenta ese tiempo que tiene la hemoglobina para ceder el oxígeno a los tejidos, ¿cómo estaría el contenido de oxígeno venoso en el choque cardiogénico y en el choque hipovolémico? ¿Qué tanto oxígeno tendría esa hemoglobina que regresa, ¿verdad?, hacia el lado derecho del corazón? Porque lo vamos a medir, el catéter de Swan-Ganz es del lado derecho. Aquí tenemos algunas participaciones, alto, normal inclusive, bajo. Luego tenemos a Luis, Estefanía, Rubén y Cintia, dicen que bajo. Y efectivamente, si tú tienes mucho tiempo para que esa hemoglobina ceda el oxígeno, el contenido venoso de oxígeno pues va a ser bajo porque se salió
oxígeno de la hemoglobina, tuvo mucho tiempo para estar ahí circulando. ¿Y cómo estará entonces el contenido venoso de oxígeno en el choque séptico? Cuando la sangre al revés va bien rápido, el gasto cardíaco es alto, la sangre va rápido, llega inmediatamente a los tejidos y rápidamente se regresa hacia el lado derecho del corazón. Tiene poco tiempo esa hemoglobina en el choque séptico para ceder el oxígeno a los tejidos. ¿Cómo estaría el contenido venoso de oxígeno en el choque? Y también bajo, normal, interesante. Y tenemos por ahí alto, otro normal, normal. Tuvo mucho tiempo para ceder no tuvo tiempo para ceder el oxígeno, la hemoglobina, no le dio chance. De repente llega el eritrocito y nada más pasa por ahí y rápido se regresa. Ya recapituló alguien por ahí, alto, me equivoqué. Exactamente, la situación es que, pues como no cede oxígeno, es decir, no tuvo oportunidad para ceder el oxígeno, acuérdense, hubo un desbocamiento de la presa, en este caso, la hemoglobina se regresa con el oxígeno, llega al corazón y el corazón dice, ¿qué pasó? Pues sí, acabamos de sacar, sí, pero no tuve chance de dejar el oxígeno, traigo la misma carga de oxígeno. Entonces, el contenido venoso de oxígeno en el choque séptico es alto y eso es lo que te hace la diferencia entre el choque cardiogénico y el hipovolémico y el choque séptico. En el cardiogénico e hipovolémico, el contenido venoso de oxígeno es bajo y en el choque séptico, el contenido venoso de oxígeno es alto. Con un catéter de Swan-Ganz puedes hacer esa diferenciación. ¿Y cómo separarías mediante el catéter de Swan-Ganz al choque cardiogénico y hipovolémico? O sea, ambos tienen gasto cardíaco bajo, las resistencias elevadas y el contenido venoso de oxígeno bajo. Y bueno, ya se las he dicho yo, se las adelanté, su cerebro, ya se los dije, ¿no? Básicamente haciendo la diferenciación con el contenido venoso. La presión capilar en cuña de la arteria pulmonar, por medio de una fórmula compleja matemática que no nos vamos a poner a verla, es indirectamente la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Obviamente en diástole. ¿Okay? ¿Y cómo estaría la presión capilar en cuña de la arteria pulmonar en el choque hipovolémico? Acuérdense, es la presión de enclavamiento. Metieron ese catéter por la aurícula derecha, luego por el ventrículo derecho, y luego se metió a la arteria pulmonar, al tronco de la pulmonar, y luego se fue por una arteria pulmonar, llegó y se atoró ahí el catéter. Y ahí hace una medición que se llama la presión en cuña, que evidentemente nos está midiendo la presión capilar de la arteria pulmonar, pero indirectamente es una medición de la presión en diástole del ventrículo izquierdo. ¿Cómo estaría esa presión en diástole del ventrículo izquierdo en un choque hipovolémico? Normal, me dicen, la presión en cuña no se altera. Baja, me dicen por otro lado, la presión en cuña en choque hipovolémico. Bajo, en choque hipovolémico. También Cintia nos dice que está. Así es, porque hay poco líquido. Entonces, pues no hay nada que se haya quedado en el corazón, pues si lo que hace falta de hecho es agua. Entonces, la presión capilar en cuña de la arteria pulmonar del choque hipovolémico va a ser baja. ¿Cómo estaría la presión capilar en cuña de la arteria pulmonar en el choque cardiogénico? Alta. Entonces, con esto, ustedes ya tienen en su cerebro la siguiente situación. Con un catéter de Swan-Ganz, yo puedo diferenciar al choque séptico de los choques cardiogénico e hipovolémico por medio del contenido venoso. Pero también puedo diferenciar al choque cardiogénico del hipovolémico por la presión en cuña. Entonces, ya pueden saber qué tipo de choque tiene el paciente simplemente por el contenido venoso, la presión en cuña que les da el catéter de Swan-Ganz. Eso lo van a manejar ustedes muy bien. ¿Okay? Se está quedando ahí obviamente sangre porque falla el corazón, entonces la presión diastólica aumenta. Por eso la presión en cuña aumenta.
y esa disminución, decíamos, tanto en el cardiogénico como en lo que sería el hipovolémico, pues disminuye a uno de los órganos más importantes de la economía, lo que es la perfusión, y ya genera cambios en el riñón, lo que conocemos como degeneración hialina. Aquí es un glomérulo normal, todo redondito, muy bonito. Aquí seguimos viéndolo, pero evidentemente aquí ya empezamos a ver una desestructuración de la nefrona y evidentemente pues esta desestructuración con el cambio hialino interno, la degeneración hialina, aquí también tenemos degeneración hialina. Vean cómo está redondita, no tiene degeneración hialina, pero aquí sí hay degeneración hialina. Puntilleo y la desestructuración de la nefrona, pues nos habla de una isquemia. Estos son datos de isquemia renal, de necrosis básicamente renal. Ese paciente hizo necrosis renal, va a requerir diálisis, ya no van a salir. Entonces, morfológicamente, pues hay cambios celulares y tisulares que son inducidos tanto por lo que sería el choque cardiogénico como por el hipovolémico y que básicamente son debidos a la hipoxia. Estos cambios de la hipoxia, ¿verdad? Rara vez se afectan solamente en el hipovolémico, porque habitualmente tienen cierta resistencia algunos órganos a la lesión hipóxica, sobre todo aquellos que tienen doble circulación, pero por ejemplo en los riñones no, porque solamente tienen una única circulación, entonces típicamente generan cambios de necrosis tubular aguda. También ya hemos visto el sangrado, la necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales. En fin, son cambios característicos de lo que sería una hipoperfusión tisular generalizada. Entonces, el estado de choque no necesariamente va a dar siempre hipotensión. ¿Okay? Sí, obviamente el cardiogénico y el hipovolémico al inicio, en la fase número 2 empieza a haber hipotensión, pero acuérdense que al inicio puede el paciente estar en estado de shock, fase 1, y no tener hipotensión, porque los mecanismos compensatorios lo están ayudando, pero eso no quiere decir que no esté en estado de shock, eso no quiere decir que no tenga hipotensión generalizada. Pero cuando ya los mecanismos no compensan, en la fase progresiva o en la fase ya establecida, pues ahí sí ya aparece la hipotensión. Ahí es donde podemos ver el problema de hipotensión. Y pues son básicamente tres que tenemos que diferenciar: el séptico, el cardiogénico y el hipovolémico. Y la forma que tenemos para diferenciarlo, aparte clínica o el antecedente, es con el catéter de Swan-Ganz. El catéter que va directamente a la aurícula derecha, derecho, y luego se mete a la arteria pulmonar. Nos ayuda a hacer dos mediciones muy importantes: la presión en cuña, que es una medición indirecta de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, y lo que sería el contenido venoso de oxígeno del lado derecho. Entonces, esas dos mediciones nos ayudan a saber si el choque es séptico o no. Si no es séptico, entonces con la presión en cuña diferenciamos si es cardiogénico o hemorrágico, porque el tratamiento es diferente. Imagínense a un paciente que tiene choque cardiogénico y que le empiezas a meter más líquido, pues más falla cardíaca le genera. Si ahí lo que necesitamos es ayudar a contraerse a la bomba cardíaca. Y ahora imagínate que tienes un paciente con choque hipovolémico y lo que haces es ponerle aminas vasoactivas. Lo que le van a generar es un aumento en la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo cuando no hay líquido que pueda él sacar con cada contracción, y le vas a aumentar el consumo de oxígeno, que de por sí es poco, más vas a meter más problemas. O un estado de choque séptico donde el problema es que vas a tener un gasto cardíaco alto y lo que necesitas básicamente son antiinflamatorios. Entonces es diferente el tratamiento a final de cuentas de cada uno, por eso es importante poder hacer esa diferenciación. Y lo van a lograr hacer porque ahora lo dominan totalmente. Esto lo van a ver en el Robbins de la página 131 a la 135. Nos están haciendo falta Cahoots, vamos a atrasar un poco con ellos. Nos vamos a ir poniendo al día en los Cahoots ahora que entremos ya a alteraciones genéticas. No sé si haya alguna pregunta, duda sobre el choque. El día de mañana nos va a tocar ver, creo, los trastornos dinámicos. ¿Sí? Nos toca ver. Sí, trastornos genéticos. Vamos a entrar ya con los trastornos genéticos.
Son 6 clases, así que probablemente terminemos de verlas para el próximo lunes, para poder ya por fin, probablemente el lunes o el martes de la siguiente semana, entrar ya a lo que sería enfermedades ambientales, que es básicamente ver drogas. Nos va a llevar también casi una semanita y después entrar ya finalmente a neoplasias y, si tenemos chance, ver lo de COVID, que ya probablemente se imaginarán. La idea es hacer talleres con casos clínicos. Muy bien, jóvenes. Entonces, no hay ninguna pregunta. Nos vemos igualito a las 8.